Bienvenidos sean todos a este podcast. Obviamente, su podcast favorito, el podcast de Alfredo. Espero que el capítulo anterior haya sido de su agrado, pero este capítulo en especial es uno de los que más me agradan y más me intrigan, porque hoy hablaremos de algo que no solo es una gran historia sobre mi país, sino que también involucra a Estados Unidos. Así es, hoy vamos a hablar de la guerra México contra Estados Unidos, donde México perdió mucho territorio y no solo eso, sino lo más importante, miles y miles de vidas en nuestros hermanos mexicanos. Pues espero que se hayan sentido muy bienvenidos y vamos a pasar a hablar de este tema que, como ya les mencioné, me intriga demasiado. México contra Estados Unidos. Pasemos con el tema. México y Estados Unidos, unos países fronterizos, enfrentándose mutuamente, donde lo más importante son los millones de kilómetros cuadrados de parte del norte de México, y esto ocasionó una relación conflictiva que duró todo el siglo XIX. En la tercera década del siglo XIX, México, recién independizado, no podría realizar un proyecto de nación porque habían muchos conflictos ideológicos, o sea que no podían tomar una decisión porque todos tenían una diferente opinión o idea. Por esta razón, los gobernantes no se preocuparon por la zona del norte del país, donde poco a poco los estadounidenses empezaron a interesarse del territorio. Siendo así, el 2 de octubre de 1835, Texas se declaró su separación de México, y ahí fue donde Estados Unidos, como Pedro por su casa, se adueñó de Texas. Y ya luego, Estados Unidos, después de haberse adueñado de Texas, dijo: ¿por qué no mejor me compro todos los estados que restan del norte y así me evito un conflicto? Por lo que llegó a México a comprar los demás estados del norte, pero México obviamente dijo que no. Después de eso, las tropas mexicanas avanzaron al río Bravo, donde se enfrentaron a un enorme ejército estadounidense, dando la retirada mexicana. Como consecuencia, Estados Unidos le declaró la guerra a México, y el presidente de Estados Unidos ordenó que se avanzara sobre las ciudades de Matamoros y Monterrey. Así empezó la guerra. En Querétaro se acercaba la segunda batalla, donde México, ya más preparado, logró reclutar a más de 400 soldados para la batalla, pero a pesar de los esfuerzos mexicanos, volvió a perder, y con ello perdió los estados de Nuevo México y California. El vicepresidente de México ordenó que entre todos los estados se juntara la cantidad de 15 millones de pesos para poder tener más armamento para la guerra. Y ya para 1847, Estados Unidos contaba con una línea militar que iba desde Monterrey al Golfo de México. Luego, en nuestra capital, la Ciudad de México, las tropas mexicanas se preparaban para la llegada de las tropas estadounidenses. Las tropas mexicanas, comandadas por el general Santa Anna, estaban en la parte del oriente de la ciudad, suponiendo que las tropas de Estados Unidos entrarían por ahí, pero sin embargo, Estados Unidos los sorprendió atacando por la parte del sur. Pero el ataque no estuvo sin resistencia de parte de México, y ese día se dio la batalla de Churubusco y Padierna. Tras la derrota, Estados Unidos pidió la rendición del ejército mexicano, pero México quería una tregua para llegar a un acuerdo. Pero como era de esperarse, los acuerdos no recibieron una aprobación generalizada. Y así, el 29 de agosto, Querétaro presentó su oposición e invitó a los otros estados a unirse a la resistencia. Pero Estados Unidos exigía demasiado, por lo que el 12 de septiembre de 1847, México rompió la tregua y se enfrentó al enemigo en el castillo de Chapultepec, donde México,
con las tropas sobrantes, se enfrentó a Estados Unidos, donde Santa Anna ordenó la evacuación inmediata de la capital, viendo cómo Estados Unidos se apoderaba de nuestra hermosa capital. 2 días después, la bandera de Estados Unidos ya ondeaba en el Palacio Nacional, al igual que Santa Anna renunciaba y Peña recibía el poder. Y como su primer mandato, hizo que toda la fuerza mexicana se situara en Querétaro hasta la firma de un tratado de paz. Luego de analizar que seguir con la guerra no iba a ser más que una pérdida de dinero, de territorio y de vidas mexicanas, decidió dejar el cargo para fungir como ministro de Relaciones, para ir a negociar la paz con el presidente de Estados Unidos. Y como consecuencia, el general Pedro María Anaya se convertiría en el presidente temporal de México. Mientras tanto, en Querétaro se planteaba seguir con la guerra, mientras que Estados Unidos quería seguir invadiendo nuestro territorio. Después de esto, el general Pedro María Anaya fue retirado de su cargo, entrando de nuevo como presidente Peña. Y un mes después de ser nombrado presidente, Peña tenía en su mesa el Tratado de Paz, al que todos conocemos como el Tratado de Guadalupe Hidalgo. Y en ese tratado, Estados Unidos exigía, además de los terrenos ya conquistados, los que sobraban. Así como, bueno, ya tengo estos, ¿por qué no me regalas estos, no? Además, si no se firmaba el contrato, nos iban a invadir todo el país. Y bien humildemente nos dieron 15 millones por daños a la nación. O sea, casi nada por todo lo que perdió México en esta guerra. Poco a poco, los mexicanos que sobraban en los estados del norte empezaron a salirse de ahí, ya que, aunque todavía no era terreno norteamericano, habían demasiados estadounidenses, haciendo esto que hubiera mucho racismo de parte de Estados Unidos a México, queriendo hasta linchar a los mexicanos. Como consecuencia, se empezaron a hacer y a crear nuevas ciudades en el norte. Aunque muchos políticos pensaron que el acuerdo era cruel, por la cantidad de territorio perdido, México terminaría firmando la paz y Peña declararía: continuar una guerra no buscada, destructiva o una paz comprometedora. Y así, en los siguientes días, el ejército estadounidense emprendió su retirada. Su ambición expansionista se había cumplido y la guerra había terminado. México perdía la mitad de su territorio y Estados Unidos cumplía con su misión. Después de esta explicación, en mi opinión, México no tenía de otra más que firmar el tratado. Aunque fuera muy injusto, si no se llegase a firmar, Estados Unidos podría ir invadiendo más hasta acabar con el país completo. Y bueno, esta es la mayoría de la historia, porque seguramente me brinqué algo de esta dolorosa guerra, la cual es nombrada como la guerra más dolorosa de parte de México, por todo lo perdido. Y ahora, antes de terminar, les comentaré una pregunta. ¿Qué pasaría si México hoy en día intentara recuperar los millones de hectáreas perdidas? Y después de una breve investigación, les comentaré. Más de uno quedará sorprendido con el resultado. ¿Qué puede hacer México ante el ataque de la fuerza militar más fuerte del mundo? Exacto, nada. Si México se enfrentara por sí solo a Estados Unidos, sería cuestión de días o semanas que Estados Unidos ya tendría a México a sus pies. Pero el caso de México es todo más interesante, ya que además de contar con los países latinos, esta no sería su carta principal, ya que Rusia, China y Japón no dudarían en ayudar a México y así acabar con el dominio estadounidense. Y una carta muy poco conocida serían los millones de mexicanos que viven en Estados Unidos, capaces de causar conflictos internos. Pero esto no termina aquí,
ya que Corea del Norte e Irán no desaprovecharían una oportunidad de acabar con el dominio estadounidense sin tener que unirse a México. Y de parte de Estados Unidos, los países que estarían forzados a ayudarlo sería España, Italia y Reino Unido. Otra carta que tendría México es que Estados Unidos es el país más endeudado, por lo que Estados Unidos se quedaría sin recursos a mitad de la guerra, siendo su única opción pedirle dinero a México, que está al lado de él, pero en esta ocasión es su enemigo. Los estados del sur de Estados Unidos serían los más afectados, ya que ellos dependen muchísimo de México, por lo que por ahí entraría México y ya al estar, por así decirse, como cómodos en ese territorio, México no sufriría tanto en el país, ya que los principales conflictos se darían en esos estados, dejando entrada a Rusia, Japón y los demás aliados mexicanos en la parte norte del país. Por esta razón, Estados Unidos no tendría opciones de ganar, por lo que su única opción, ya que son un poco raros a veces los estadounidenses, sería no caer solo y bombardear todo Norteamérica. Que esto es lo menos probable que pase, pero quién sabe hasta dónde podrá llegar Estados Unidos. Pero ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que México podría ganarle a Estados Unidos en esta guerra? Espero que les haya gustado y que haya sido de su agrado. Nos vemos en la siguiente. Adiós. Mi bajo, suena que suena, el puto paso, suena que suena, el mi corneta, no bailan las rochas, también las chetas.